Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 348. 348 semanas ya con todos ustedes. ¿Y cómo marchan los acuarietes? Pues aquí los estamos viendo maravillosamente bien. Se me ha descolocado por ahí un helecho Trident, Microsorum Pteropus Trident, que ahora veremos. Bueno, ¿cómo han ido transcurriendo estas semanitas? Pues bueno, esta semana llevo ya unas semanitas con 2 vídeos semanales que no me está gustando esto. Nada, estamos cogiendo un tono que no. Yo soy de 3 vídeos semanales mínimo. Así que esta semana, para compensaros, vamos a comprometernos a 3 vídeos y si puedo incluso premio con un directo. Bueno, ¿cómo marchan los acuarios? Coco. Bueno, ante todo, la primera preocupación. ¿Qué está pasando con Coco? ¿Dónde está Coco? Coco ya está recuperado. Ahora lo veremos cuando vayamos para la cocina, porque ya está el bicho a tope. Ahora está cogiendo peso otra vez. Muchas gracias a todos los que os preocupasteis por él la semana pasada. Hubo comentarios que me comentasteis, me pusisteis que le diésemos vitaminas, así que eso hicimos. Compramos un complejo vitamínico de estos en alimento y la verdad es que el bicho, pues oye, se está recuperando en una semana, una barbaridad. Así que nada, genial. Tenían puesta aquí estos días los escalares. O sea, esta semana me han hecho otra apuesta y mirad, quedan ahí los rescoldos de los huevecillos. Aquí no la sacan adelante. Pero bueno, que casi que mejor, porque no sabría qué hacer con tantas crías de escalares si dicen de sacarlas adelante. No descarto en un futuro intentar sacar una apuesta, más que nada por verlo y tener nosotros la experiencia aquí en el canal de sacar para adelante la apuesta. Pero la verdad es que bueno, pues más allá de eso, no ha habido muchas más novedades en este acuario de aquí. Tengo ya bastantes ganas de comenzar con él, pero antes, ¿vale? Estoy hablando de que con este acuario voy a ir a Alicante prontito a visitar a los amigos de Aquastore, ¿vale? Todos los que llevan la marca Riverest, nutren a muchísimas tiendas aquí en España, desde Alicante, y tengo que ir a hacerles una visitilla para ver qué materiales nos cogemos para el nuevo montaje de este acuario. No sé si tirar todavía por Twist Rod, que es la que hay aquí básicamente, ¿vale? Y seguir la esencia de este acuario, pero un poquito más chulo, con un poquito más de orden, o irme a alguna Driftwood. Va a ser madera 100% lo que hay en este acuario, y no sé qué hacer. Si algo con Driftwood, no lo sé, pero vamos, es esencialmente un montaje, no como este, no con tanto verde, pero muy bonito va a ser. Va a ser algo así biotopo para estos escalares y vamos a ver cómo lo hacemos de bonito. Yo creo que va a quedar bastante bonito los escalares, por debajo las corridoras. Quizás me planteo introducir alguna parejita de Hispancistus, algo premium, ¿vale? Algo chulo de verdad. Aquí en Albacete hay un criador, lo que pasa es que nunca me ha dejado grabar que cría pues todo tipo de Ancistrus, Plecostomus, Hispancistus, y tiene algunas preciosidades, algunas joyas. Entonces igual me planteo incluso ir para allá un día y comprarle pues un par de lo que tenga por allí interesante. No lo sé, ya veremos, me apetece bastante, pero sí, quiero darle una vuelta de tuerca a este acuariete y ver qué podemos hacer, porque ya me estoy aburriendo, más que cansado con este acuario, porque ahora mismo cuando un acuario va bien, lo mejor es no tocarlo, pero ya me conocéis a mí y ya sabéis que cuando algo va bien, ya hemos llegado a su límite, puerta, le toca el turno al siguiente montaje. Entonces bueno, voy a ver qué se me ocurre. Yo llegar allí, visualizar y montar. Probablemente acabemos en vez de con algo biotopo, algo chulo con Driftwood, no lo sé, si es que tengo tantas ideas en la cabeza que ya veremos cómo acabamos con este acuario. Pero antes les llega el turno al acuario que tengo aquí atrás, que ahora os comentaré un poquito lo que vamos a hacer con esas aguas negras, que esta semana ya nos llega la urna. Esta semana es una semana de llegada de muchas cosas. Ahora iré comentando qué más cositas nos llegan esta semana, porque tengo ya muchas y serias ganas de retomar esto, que tenemos esto un poco para todo el tema de la Fish Run y demás, pero he tenido una semana de muchísimo jaleo, y ahora a ver ya si con la llegada de estos días de vacaciones y tal se tranquiliza y se normaliza todo un poco, así que ya me disculpáis. Venga, seguimos. Por cierto, ponedme en los comentarios, ¿os gustan los podcasts o no os gustan los podcasts? Para este viernes tengo uno nuevo sobre el acuario Xiaomi. Estaron muy pendientes.
que este viernes ya lo tenemos prácticamente grabado ese podcast, así que es asegurado. Y otro vídeo el domingo, y si puedo, este finde hacemos directillo, así 1 horita o 2 horitas nos pegamos en directo, pues comentando cositas, ¿no? Que siempre viene bien, aquí un dudas y respuestas. Haría lo de reaccionando a vuestros acuarios, pero ya no me acuerdo ni de cómo configurar el OBS. Así que ya me disculpáis. Nada, ya lo veremos a lo largo de la semana, os indicaré, ¿vale? Yo el día que tal os aviso con Instagram por la mañana, oye, que esta tarde directo a tal hora, y ya os preparáis. Venga, vamos a ver este holandés. ¿Qué pasa en este holandés? Pues de momento nada, que tengo que sacar las raporitas y meter aquí los Pseudomugil luminatus. Pero claro, si meto los Pseudomugil luminatus, tengo que bajarle el nivel del agua, porque son peces súper saltarines. De hecho, ayer tuve otro susto, con una de las hembritas me saltó fuera, y suerte que la vi, pues a lo mejor 10 minutos después, y dije, se me muere. Y aguantó bastante bien y ya está recuperada. Y me saltan muchísimo y lo tengo ya pues con 2 dedos de nivel bajo, entonces no sé si ponerle una redecilla o yo qué sé, pero aquí creo que no me lo voy a traer. Aquí de momento vamos a dejar las raporitas, que no sé por qué se han apelotonado todas ahí, están todas ahí puestas, no entiendo muy bien por qué. Esta semana lo voy a podar, pero voy a dejar todavía que crezcan las plantitas un poco más, porque Helio se quiere llevar, entonces vamos a ver si se terminan de desarrollar todas estas plantas, y podo, para ir ya definiendo macizos, porque esto tiene un crecimiento de días, o sea, lo dejo sin podar un día, y al día siguiente tengo aquí, vamos, una barbaridad de plantas, entonces tengo que ir llevando cuidadín. Me llega ya mañana la plantita, la rotala macandra para toda esa esquinita, así que ya perfecto, se me va a quedar esa esquina de 10, la pantalla la tengo que colgar porque mirad, al estar tan cerca a la superficie, genero zonas, sobre todo en las esquinas, que no le llega muy bien la iluminación, entonces, ¿veis? Mirad, en esta esquina se ve perfecto. ¿Veis la diferencia de iluminación que reciben estas plantas a la que reciben estas? Estas están muchísimo mejor, muchísimo más rojas, mucho más activas, entonces tengo que colgarla. Voy a decirle a Andrés que a ver si se tira el rollo y nos paga aquí un soporte para colgar la Chihiros WRGB2 Pro y así los probamos. Y si no, pues nada, me ingenio yo algún soporte y la subimos en altura, más que nada porque al subir la pantalla pues vamos a tener una iluminación mucho menos focalizada, más distribuida, y las plantas pues van a estar muchísimo mejor, y sobre todo de cara a ver el acuario y poder acceder es mucho mejor. Ese es mi próximo objetivo con los acuarios del canal, ir ya puliendo cositas, y las pantallas sobre todo y tal, las quiero ir ya poniendo todas en alto, pues para ganar un poquito en estética. Si cuelgo esta pantalla pues se nos va a quedar un acuario mucho más estético, una iluminación mucho más, pues eso, distribuida, que es lo que yo quiero. Así que, próximo objetivo de este acuario, plantamos ya esa esquinita, definimos, yo ya voy a empezar a saco, todas las semanas poda en este acuario, para que los macizos no se nos vayan. Y ya está, lo demás ya es disfrutar del acuario, y sobre todo las gambitas, hecatombe absoluta, no sé dónde se habrán metido, bueno, sí lo sé, nada bueno, nada halagüeño, pero bueno, que podemos meter otra línea y comenzar, tampoco una línea muy pulida, quizás es el momento de empezar con una línea PRL, Premium, muy selecta, que oye, que nunca viene mal. Nada, pues semana de trabajo la que me espera con este holandés, probablemente lo grabemos para YouTube y hagamos aquí una recopilación de los cuidados de un acuario holandés. A lo largo de 2-3 semanas hago la recopilación, y nada, en unas semanitas pues tengáis ese vídeo. Lo demás, a disfrutar de este acuarete, que la verdad es que marcha muy bien. Bueno, mirar este acuario low como marcha, la verdad es que va genial, lo que os comentaba con el holandés. Esta pantallita, ¿veis la altura que tiene? Esta la verdad es que con tanta altura, ¿vale? Pues lo que me permite es que la luz en un acuario, sobre todo, esto es un acuario, mirar, es que mirar lo pequeña que es la lámpara, pues eso, la pantalla, y mirar el rango tan amplio que abarca, ¿vale? Mirad esta Cryptocorinenuri, cómo se está poniendo, es una pasada la nervadura, así rojita, marronácea que tiene, es una planta súper bonita. Vamos a ver cómo va quedando. Ya se me ha olvidado el nombre, Juncus repens, que oye, se va adaptando aquí bien, así que perfecto. En cuanto le metamos el CO2, probablemente se nos quede al final bonito. Y sobre todo tengo que... ¡Ay, se me ha olvidado! me ha mandado Jorge, lo digo ya, me ha mandado Jorge hoy, ¿vale? Lo estoy grabando el lunes, esto se sube mañana. Hoy me ha mandado Jorge una parejita Pistograma Masteri, ¿vale? Y le había pedido también plantitas y tal, y se me ha olvidado pedirle un Lotus,
un Lotus Red justo para esa esquina de ahí. Porque tenemos el que había, vamos a ver, es que no sé si lo vamos a poder ver. Ahí se ven las hojitas. Quedan nada, se han quedado muy chiquitinas las hojas. Y digo, pues pido y pues nada, que crezcan ahí de cero. Como ya esta semana también en teoría me tiene que entrar el difusor, digo yo, el manorreductor para el CO2. En el momento que le metamos un poquito de CO2 y tal, yo creo que iba para arriba ahí el Lotus Red, pero bueno, que para el próximo viaje traemos un par de bulbos y ya está. Y me falta eso, en esa esquinita un poquito de Lotus Red y a disfrutar de este acuario. La verdad es que, oye, me está dando muy buenos resultados esta iluminación. No obstante, pues como ya sabéis, en Acuarios 4K nos gusta probar muchas cosas, entonces iremos probando muy pronto otras cositas. De momento la dejaremos, ¿eh? De momento no tengo dinero para comprarme otra cosa. Por cierto, que no era ninguna bucefalandra, que sí que era lleváis toda la razón, la nubia pangolino. O sea que ya está. Que lleváis toda la razón. Estaba yo en cabezonán que era una bucefalandra, anubia, la pangolín. Así que nada, muy bonita. Pues nada, este acuario poco más que comentar. Que eso, que nos llega ya la parejita Apistograma Mammasteri, que tenéis muchísimas ganas y yo también, y se van a quedar espectacular. Tengo que ver, porque, bueno, va a ser tontería que le ponga una cuevita por aquí adelante, porque como la raíz por debajo tiene tantísimas cuevas, ¿qué estoy viendo? ¿La hembra? Acabo de ver a la hembra Apistograma. Agassiz. O sea, el macho sé que está, pero están escondidos. Pero la hembra, yo no sabía que seguía por aquí la hembra Apistograma. Llevaba tanto tiempo sin verla que yo ya me creía que de mayor pues había ido un poquillo pues, para allá. Porque ya tienen 2 años y pico estos apistogramas. Pues acaba de salir por ahí la hembra. Bueno, me llegan mañana. En el momento que yo meta aquí los Mammasteri, obviamente la otra pareja va a salir a defender territorios. Va a ser el momento de separarlos. Sacaré a los Agassiz, los meteré en el Fluval 240 y aquí se van a quedar los Mammasteri 100%, porque este es el proyecto que me dijisteis que queríais ver los Mammasteri. Así que aquí se vienen los Mammasteri. Eso es innegable, me encanta la pangolín. Ojalá que se extienda por todo y vamos quitando sobre todo bucefalandras, que son unas hojacas tremendas. Que mirar qué hojacas tienen estas bucefalandras, y metemos ahí pues un poquito la pangolín, que es un poquito más a proporción, ¿no? Vas a ver, para que se desarrolle, pues van a pasar semanitas largas. Bueno, que ya os iré comentando lo que pasa a lo largo de la semana, eso lo veréis también este viernes. Bueno, este viernes tenemos podcast, este domingo vais a ver cómo nos llegan los peces, vamos a ver muchas cositas, ¿vale? Porque no solo de peces va la cosa, sino también nos llegan unas plantitas muy especiales, entonces vamos a hacer aquí un mix. Ahora os comentaré. Vamos aquí al Aguas Negras, que ya de Aguas Negras tiene poco. Me ha tocado ya esta semana lo que no quería, que era limpiar el cristal. Digo, le limpio, ya no limpio más el cristal hasta que tal. De hecho, las pipas ni las he limpiado. ¿Por qué? Porque ya nos llega el nuevo proyecto, pero claro, hasta que no cicle un poquito maduro el otro proyecto, no puedo pasar a los peces. Entonces digo, bueno, voy a limpiar los cristales para que no se vea muy abandonado. Nos llega el nuevo acuario, ¿vale? Recordemos, esto es un ICA de 38 que me compré por Amazon súper baratito, y le pegué aquí un estacazo, que casi me lo cargo, no sé dónde está, aquí se ve el rayote. Le pegué un estacazo con el terrario de las carnívoras, que casi me lo cargo. Entonces, bueno, desde Cryoscape me dijo, te voy a mandar una de las nuevas que estamos trayendo, que están mandando ya todas las tiendas de España, y me dijo, venga, pues mándame, o sea, le dije, venga, pues mándame la urna. En este caso vamos a perder creo que 2 litros o algo así de tamaño, porque la nueva urna van a ser 45, esta de 50, y no sé si tiene más profundidad, y bueno, la altura más o menos, las dimensiones son prácticamente similares. Entonces, bueno, va a haber un cambio de estética, eso seguro, va a haber un cambio de hardscape, algo más cuidado, también conservando un poquito la estética de Blackwater y tal, pero un poco más cuidado y con un poquito más de tacto, ¿no? Por así decirlo. La idea es que estos peces pues luzcan muy bien en ese proyecto, y no sé cómo lo voy a hacer, pero ya tengo ahí algo en mente que veremos a ver cómo queda. No sé si va a ser con canto rodado o con unas piedras que tengo que todavía no he utilizado, que son espectaculares. Son negras, no es volcánica, son unas piedras espectaculares, es una especie de canto rodado muy alargado, súper bonito. Me lo quería guardar para un Iwagumi, pero como todavía no llega el momento del Iwagumi, tengo que ver cómo lo hago. El otro día había un macho de Buddy's Tiger, que ya veis que están todos aquí esperando la comida. Soy el hombre que amaestraba a los Buddy's Tiger. Pues el otro día había un macho
que se intentaba llevar una hembrita entre las plantas. Estos buddies pues hacen las puestas entre las plantas y nada, en teoría no depredan a las crías, pero de momento sigo sin ver crías. Vi al macho eso que le intentaba llevar, pero la hembra lo miraba y le decía, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Así que nada, tendremos que tener más paciencia todavía. De momento no hay crías. Igual con el cambio nuevo de acuario y tal, pues tenemos alguna sorpresita. Por lo demás eso, que se acerca muy pronto el cambio de estética de este proyecto. Una vez que termine haciendo el cambio, le llega el turno al acuario que tengo detrás, al Fluval 240, y ya me estoy quietecito una temporada porque ya tendría todos los acuarios mínimo para aguantar un año y para disfrutar de los proyectos y la evolución de ellos. Van a llegar más cositas, tengo más cositas ahí en el tintero, los cangrejitos, Team Cangrejitos, como siempre. Os mando desde aquí un saludo a todos los que comentáis del Team Cangrejitos, hay un Team Cangrejitos, eso es así. Pues nada, un saludazo que les mandamos desde aquí. Y que van a llegar muy pronto, hay que meterle caña, ir a Alejandro, a Little Tree, y decirle, oye, ¿qué pasa con el terrario de los Geoses Arma? Que llevas a medias con acuarios 4K. Y a ver qué os comenta. Mirad lo que acabo de ver, una arañita surfeando. Pues nada, de vez en cuando pues se meten arañitas y ven por aquí entre los tronquitos. Y a mí que no me molestan. Oye, bueno, pues eso es lo que va a pasar en este acuario. Cambio de urna, cambio un poquito de estética y esperemos que a mejor. Ya con la introducción de CO2 y controlando muy bien los niveles de nutrientes, creo que las alguitas estas filamentosas asquerosas que teníamos van a desaparecer. Más que filamentosa, yo creo que es un tipo de cladófora indeseable. Por cierto, que no hemos enseñado la planta carnívora, ya está cazando los primeros mosquitos, así que súper contento. De hecho, en la hojita que hay aquí abajo de esa ha cazado, el otro día la vi, veis que tiene ahí un mosquitito, una puntita negra. Bueno, pues nada, está ya a tope esta planta carnívora, cómo mola. Voy a llenar los troncos enteros de plantas carnívoras. Una pasada. Venga, os comento una cosita de las plantas carnívoras rápida y seguimos. Por cierto, ¿os gustan los terrarios de plantas carnívoras y esas cositas o no queréis que hagamos contenido de ese tipo? Bueno, si es que lo voy a hacer, así que no sé para qué os pregunto. Que no es menosprecio lo que digo. No os pregunto porque lo voy a hacer igual, entonces me vais a decir, ¿y para qué nos preguntas? A ver, esta semana, como nos llega una de las plantitas que nos manda Jorge de peces, lo que voy a hacer es quitar todo este musgo de la parte baja y meter aquí, ahora sí que sí, la planta, ¿vale? Muchas veces la gente ha utilizado erróneamente, bajo mi punto de vista, bueno, erróneamente no, hay acuarios que son una pasada, acuarios que funcionan mejor y acuarios que funcionan peor con esa planta. ¿De qué planta estamos hablando? Utricularia, ¿vale? La utricularia típica tapizante que vemos en los acuarios y tal. Bueno, pues esa planta que más que subacuática es de zonas medio semisumergidas, semiemergidas, ¿vale? Zonas medias, se utiliza muy bien para terrarios como este, pues es lo que vamos a hacer nosotros, llenar todo esto de utricularia y entonces va a ser un auténtico jardín carnívoro. Vamos a dejar el resto de musgo por esta pared vertical de por aquí con musgo para las plantas que crecen perfectamente bien en musgo, como son estas dróseras, y aquí abajo por la utricularia a tope, va a ser un tapizado utricularia y con eso me voy a estar ya quietecito. Tengo que sacar estas y poner otro tipo de dróseras, pero eso muy pronto lo veréis y ya con eso me voy a estar quietecito en este terrario. Ese va a ser el cambio, ¿vale? Nos llegan unas plantitas súper monas y probablemente en este pues acabe haciendo lo mismo y rodee entera las dionaeas que se están poniendo de un colorcito más bonito que nada. Entonces pues nada, la rodearemos de utricularia y así por lo menos el musgo no va a crecer tan salvaje. Esto es sphagnum, pero que de vez en cuando pues tengo que estar echándolo para abajo. Dicen que crece lento el sphagnum, pero ya os digo yo, en condiciones aquí dentro de casa no crece nada lento. Estoy haciendo la prueba de no dejarles hibernar, lo que pasa es que entran en una especie de hibernáculo las dionaeas. ¿Veis cómo se han puesto aquí las hojitas de determinadas dionaeas? Muy coloradas, pero están entrando ahí en hibernación. Vamos a ver cómo despiertan después de la hibernada. Esperemos que bien, esperemos que no haya mucho más problema, la verdad. Esta drósera ya va sacando ahí trampitas, tendré que ir alimentando dentro de poquito para tratar de salvarla y ya está. Pero tengo que hacer pedido de plantas carnívoras y meterle caña a los terrarios. Bueno, que para ser poco ya os he metido bastante la chapa. Vamos a ver a Coco. Bueno, que mirar, que ya está aquí el bicharraco, ya está completamente recuperado. Ahora pues es eso, tengo que hacer que coja peso. Ya está cantando, ya está despertando otra vez a todo el vecindario. Ahora tengo que hacer que coja peso porque voy a encender la luz. Y así
pues lo vemos un poquito mejor. Tengo que hacer que coja peso porque había perdido bastante. Ya está cogiendo lustre, que conste. Voy a encender la otra luz. Así mejor. Así que nada, por aquí tenemos al bicho. Coco, mira. Lo salvamos, con la miel. Qué maravilla. Un poquito de miel, recuperó bastante energía en un día y luego pues comiendo y tal. Es que el primer día no comía nada, o sea, tuve que madre mía, a ver si sale la palabra. Engargantar. Más o menos está bien dicho. Y pues nada, lo fuimos salvando, luego con las vitaminas y tal que nos recomendasteis. La verdad es que ya está perfecto el bicho. Mucho calor, eso sí, le hemos tenido que ir aplicando con botella de agua y tapándolo y demás. Pero mirad, ya está estupendo. Así que nada, no es de beber agua en los acuarios. El bicho lleva bebiendo 7 años agua en los acuarios. Porque, mirad, me acaba de cagar. Maldición, siempre hace lo mismo. ¿Veis? Ya tiene ganas de darse un baño. No te des el baño. No. Sí, hombre, te vas a dar un baño. Te has estado toda la semana aquí helándote de frío y ahora te vas a dar un baño. ¿Veis? Si es que al final estos bichos no aprenden. Bueno, que después de la megapoda que le metimos al acuario, pues lo hemos dejado bastante pelado. Tengo que limpiarle la pipeta y disfrutar de los peces. Que mirar, nos están haciendo puestas, pero todos los huevos de momento se nos echan a perder, se ponen blanquecinos, como este que estáis viendo ahí. Aparte de un poquito de alga filamentosa, se ponen blanquecinos. Entonces los que sacamos en el bote no han servido para nada. Supongo porque no están fecundados o porque no tal. Me recomendasteis que los sacase una paridera y pusiese un Planorbis, que son excelentes cuidadores, así que probablemente os haga caso y los siguientes huevos enchufe a la paridera y los intentamos sacar aquí a tope. Así que pues poco más que comentaros, la verdad es que no hay así muchas más novedades. ¿Qué más cositas os quería comentar? Creo que no me dejo nada del tintero, si no me equivoco. ¿Me estoy equivocando? No lo sé. Bueno, que lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado el vídeo, queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.